Denle un aplauso a Cristo, al Dios vivo. Ustedes me disculpan, pero yo soy así en Dios. Yo trato de darle modestia aparte, lo mejor a Dios. Si le voy a dar un aplauso, se lo doy con toda mi energía. Porque si yo se lo daba allí al público, a un artista que no me va a dar en absolutamente nada a mi vida, ni va a transformar mi vida, ¿por qué yo no dárselo con toda mi fuerza y con todo mi amor al Rey de Reyes y Señor de Señores, que entregó su vida allí en la cruz por mí, que nadie lo haría, que ningún líder sobre la tierra daría la vida por mí? Y hubo alguien que sí la dio. Entonces todo lo que yo voy a hacer para ese, yo lo hago con toda mi fuerza, con todo el amor del mundo, y trato de darle lo mejor de lo mejor. Amén. 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 Y lo llevo a tal punto que hasta una media que yo compre nueva, yo no se le entrego a nadie sino a Dios. Estoy hablando de los términos más sencillos. Un par de medias, yo no se la estreno a nadie sino antes que a Dios. Así que si usted me vio aquí con una ropa, un zapato que usted lo ve que todavía tiene la suela de que media limpia, es porque lo estoy entrenando para Dios. Quiero que sepan esto. No es que soy un fanático en el sentido de la palabra, de que no es que un fanático pervertido. No es eso. Es que yo entendí un principio, y es que todo lo que yo soy, lo que tengo, mi familia, mi salud, mis bienes, todo se lo debo a Dios. Y si se lo debo a Él, entonces ¿qué más que darle la primicia a Él? Amén. De manera que si usted antes no lo hacía, piénselo y empieza a ponerlo en práctica. Porque lo más mínimo que usted tiene fue Dios que se lo dio. Lo más mínimo, sus hijos, Dios se lo dio. Su empleo, Dios se lo dio. Amén. Sí, su empresa, Dios se la dio. Su familia está de pie, Dios lo ha hecho. Amén. De manera que todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Dios. Amén. Nosotros a veces no nos damos cuenta cuando empezamos a poner a Dios en un segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Y es tan sencillo. Usted quizás lo pueda ver de que wow, pero que yo me compre un vestido, en el caso de las damas, ¿y qué importa que yo lo use aquí o allí? Bueno, está bien, si lo compró y tocó la casualidad de que tuvo que ir a una boda, a un evento, bien, pero que eso usted no lo guarde y lo llegue a idolatrar a tal punto de que yo coloque ese vestido en el closet, en una percha, y yo no lo use hasta que no llegue tal evento, hasta que no llegue la reunión que me invitaron, que fulana va a cumplir años, hasta que no llegue la boda de fulanita, hasta que no llegue el baby shower. Y Dios diciendo, ¿y quién fue que te lo dio? ¿Quién fue que te dio el empleo para que hoy tú tuvieras el dinero de comprar ese vestido o esos zapatos? Fui yo, dice Dios. Entonces, como que no sabemos a veces dónde tenemos a Dios. Y eso son cosas sencillas. Estoy poniendo en el plano material, pero así mismo trasciende en el diario vivir. O sea, a veces nosotros, bueno, ya no me incluyo, pero a mí me pasaba de que a veces despertaba y lo primero que yo iba a ver era el celular, porque estaba parpadeando el bombillito. Ya había mensajes ahí. Y
llegó un momento en mi vida de que, orando, Dios me confrontó y me dijo: ¿en qué lugar de tu vida yo estoy? Y yo le dije: en primer lugar. Ok, en primer lugar, ¿qué es lo primero que haces en la mañana cuando despiertas? ¿Me buscas a mí o buscas tu teléfono? ¿Qué hace luego de eso? Y me empezó a citar varios eventos que realmente yo tenía que hacía a diario, y me fue confrontando uno por uno. Cuando tú vas a presentar el proyecto que hace tu propuesta, el presupuesto, ¿a quién tú le consultas? ¿Me los presentas a mí o vas y lo entregas por tu propia cuenta? Porque ya tú entiendes que elaboraste un buen presupuesto y que tiene todas las partidas, que está todo bien detallado, que no se te escapó nada. ¿En dónde yo estoy? Cuando alguien te dice: mira, te invitan a participar en algo que yo voy a estar ahí, ¿qué decisión tú tomas? ¿Ir ahí o te va mejor aquella actividad de compartir y eso? Y cuando me llegaron cada una de esas preguntas, a mí no me quedó otra cosa que hacer silencio y pedirle perdón a Dios y humillarme ante Dios y reconocer que realmente Dios no era mi prioridad, que Dios no estaba en mi primera opción en lo que yo hacía en la vida. Eso llevó a que yo hiciera una reestructuración de cómo yo iba caminando en la vida. Y quiero darle esta reflexión antes de iniciar, porque a veces nosotros decimos que amamos a Dios y que Dios es nuestro centro, pero con los hechos es totalmente contrario. Por eso Dios decía que de boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. De boca decimos muchas cosas, pero de corazón a veces estamos totalmente divorciados de Dios. Amén. Denle un aplauso a Él. En la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos tratando un tema que tenía por título: ¿cómo tengo acceso a las promesas de Dios? Este tema no lo pudimos concluir por cuestión de tiempo y Dios lo conoce todo. No me correspondía a mí estar aquí hoy, pero Dios sí ya lo tenía en su agenda para que concluyera lo que inicia, porque todo lo que Dios inicia lo termina. Amén. Entonces, las promesas de Dios. Amén. Y estuvimos leyendo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 6. ¿Lo recuerdan? Amén. Vamos a buscarlo y vamos a leer rápidamente. Gloria a Dios. 1 Corintios 2 del 6 al 10. La palabra de Dios está bendecida. Amén. Sí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, aún lo profundo de Dios. Amén. Amén. Hablábamos acerca de esto, de la sabiduría que nace en Dios. Yo quiero que ustedes sepan algo. Nosotros, una vez nacemos siendo inteligentes. Nacemos con fe y también tenemos esperanza. Y también tenemos amor. Porque si salimos de Dios, ¿qué es Dios? Amor. Entonces tenemos amor. Ahora pasa lo siguiente. Nosotros no nacemos siendo sabios. Y esto me impactó mucho cuando empecé a estudiar acerca de esto. Nosotros no nacemos sabios, nosotros nacemos con inteligencia. Perdón, este micrófono voy a cambiarlo yo. Sí, se levanta. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, porque estaba como que me estaba descargando. Entonces le decía que nosotros nacemos con inteligencia. Dios nos ha dotado la inteligencia al nacer. La inteligencia Dios nos la dio para que alcancemos la sabiduría. Y le decía que le prestara mucha atención a los secretos de Salomón, no porque son lo más importante de la Biblia, sino porque en su época fue el hombre más dotado de sabiduría. Se la pidió a Dios. Ya él era inteligente. ¿Sabe por qué le digo esto de que pida sabiduría? Porque la sabiduría nace del temor a Dios. Por eso es que nosotros no nacemos siendo sabios, nacemos siendo inteligentes. Y la inteligencia nos lleva a alcanzar y a buscar la sabiduría. La inteligencia es como los músculos. Se va desarrollando a medida que los vamos ejercitando. Igual la fe. A todos Dios nos ha dotado de la misma capacidad de fe y de inteligencia. Y usted me dirá, no a todos, porque hasta ahora yo nunca he levantado un paralítico, porque no ha desarrollado tu fe. La misma capacidad que tenían Pedro, Pablo y esos apóstoles de hacer milagros, la tenemos nosotros. Lo que pasa es que ellos desarrollaron ese músculo llamado fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es imposible agradarlo. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ejercitar eso que Dios nos dio. Tenemos que aprender a ejercitar la fe, la inteligencia para alcanzar la sabiduría. Amén. Entonces le decía que no basta solamente con amar a Dios. Dios busca que tú seas su amigo y que lo conviertas a Él en tu amigo. Dios busca que nosotros alcancemos sabiduría para que podamos conocer, entender los secretos del reino. Amén.
que no se conocen a través de la inteligencia. Mire qué sencillo. A veces, muchas de las veces buscamos ser inteligentes y adquirir conocimiento para ser más inteligente, y está bien, pero sin sabiduría no tenemos acceso a conocer los secretos de Dios, porque dice la palabra que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, la sabiduría estaba ahí con él. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con la sabiduría ahí de lado. De hecho, en una parte en la Biblia, en Proverbios, la sabiduría llega hasta personificarse. Miren la importancia de conocer y de ser sabio. No la adquirimos en la universidad. Se puede ir a Harvard y puede hacerme 10 maestrías, posgrado, PhD, todo lo que usted quiera, pero no alcanza sabiduría si no la busca en Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, usted me dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios, y no le hago daño a nadie. Entonces, ¿cómo yo tengo acceso a las promesas de Dios? Si yo lo amo, ya soy su hijo, visito la iglesia, es más, yo hasta allá tomo la Santa Cena, yo me bauticé, yo soy líder de la iglesia, yo soy un adorador tremendo, con una voz tremenda para adorar a Dios. ¿Y cómo yo puedo tener acceso a esa promesa que la Biblia me dice que Dios me ha hecho? Esas promesas se alcanzan cumpliendo unos principios que están en el reino establecido. No basta con que tú ames a Dios. Dios te sostendrá con lo básico, porque Él es misericordioso y nos ama con amor eterno. Él no te va a dejar morir, pero hay algo más de lo básico. Hay algo más después de esto, y nosotros tenemos acceso a ello, pero si cumplimos los principios que están establecidos en el reino de Dios. Por eso Jesús no fue muy sabio cuando dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Busquen el reino de Dios. ¿Y qué? O sea, que allá hay establecido unas normas, unos estatutos, una constitución, que le decía la semana pasada. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros violamos las leyes de acá, terrenales? Pues, más, ¿qué pasa cuando yo me voy en rojo en un semáforo? Más adelante, lo más probable ya tenga un policía de tránsito esperándome para ponerme una multa. Pero eso es lo más básico, la multa. ¿Qué usted puede provocar yéndose en rojo? Puede provocar un accidente donde puedan perder la vida a otras personas o hasta usted mismo. Entonces, usted tiene que pagar una consecuencia por eso. Amén. Entonces, en el reino de Dios pasa lo mismo. Yo soy hijo, yo visito la iglesia, pero yo tengo que cumplir esos principios. Y esos principios nos llevan a nosotros muchas veces a caer en desgracia, a vivir una vida en tristeza y no en alegría, a vivir una vida de calamidad y no de prosperidad, a vivir una vida en aflicción y depresión y no en felicidad y en alegría. Y a veces nos preguntamos, ¿pero qué está pasando? Porque si yo voy a la iglesia, yo de hecho ya hace un tiempo, tengo años, y veo que mi vida continúa en el mismo derrotero. Y esta mañana Dios preparó este día
para que tú conozcas principios del reino que pueden transformar tu vida de una vez y para siempre. Amén. Amén. Denle un aplauso de Entonces, cuando nosotros vemos que a veces personas que no visitan una iglesia, personas que quizás no conozcan de Dios como lo conoces tú, nosotros vemos que quizás en cierto aspecto están mejores que nosotros. Lo que tú no sabes es que hay un secreto detrás de eso. Y es que quizá en ellos desde niños se sembró el temor a Dios. Ellos cumplen ciertos principios o valores, como lo llamamos nosotros en la familia, que se lo enseñaron a sus padres. Y ellos han seguido cumpliendo esos valores. Pero esos valores en la Biblia se le llaman principios. Y esos principios vienen no de aquí, vienen de allá. Amén. Iniciamos con el primero y el más importante de los principios. Y procure que usted no esté violando este. Y es amar a Dios con todo nuestro ser y por encima de todo. Ustedes ven la importancia que es lo que les decía al principio, de ustedes tener a Dios por encima de todo, hasta inclusive por encima de su esposa, por encima de su esposo, de sus hijos, de su madre, por encima, dice, de todo. Primero que Dios no puede estar nadie. Y si usted no lo entiende de esta manera, se lo explico más fácil. Para aquel que quizá no conozca cómo es Dios y cómo obra Dios. Quizá usted me diga, no, es verdad que yo voy a descuidar a mis hijos primero. No. Dice su palabra, una promesa de Él. Encárgate, si tú me buscas a mí, te encargas de lo mío, yo me encargaré de lo tuyo. Y yo le garantizo que nadie, absolutamente nadie sobre la tierra puede cuidar a sus hijos como Dios lo cuidará. Nadie. De hecho, han pasado muchísimos eventos donde usted deja a su niño, se descuida y de repente pasa algo de que él bajando la escalera o mirando por la escalera se fue por ahí. Y cuando usted va, pensó lo peor, pero su hijo está igual, no le pasó nada. Que personas andando en un vehículo lo tumban y cae. Han pasado otros que han sido lamentables, pero muchos han caído y le pasa el vehículo por ahí, todo el mundo pensando, y el niño debajo, y cuando mueve el vehículo el niño sale igualito. Dios lo está cuidando. Amén. Entonces, la importancia de cumplir este principio, de amar a Dios por encima de todo, absolutamente todo. Nos vamos a un versículo, a un capítulo en el libro de Mateo, versículo 22. Y usted va a ver qué nos dice aquí. 22:37. Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo principio, agárrase. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Déjeme decirle que a nosotros lo hemos escuchado mucho eso. No, que tienes que amar a los demás como te ama a ti mismo. Pero no sabemos qué implica esto en el mundo espiritual. Este es un principio que cuando nosotros los llevamos y los cumplimos, trae grandes bendiciones en nuestra vida. Yo sé que nos cuesta mucho amar a veces a personas que como usted y como yo encontramos en ciertas situaciones. Personas que, porque usted quizás
le parquea el motor o el vehículo cerca, o donde ellos entienden que no, agarran y le ponen una rampita y una cosa ahí. Es difícil. Personas que se dan, como decimos aquí, la tarea de agarrar y coger un clavo y pasarle por su vehículo así, hacerle así. Es difícil amar a ese tipo de gente. ¿Verdad que es difícil? Personas que sin usted hacerle nada a usted le cae mal. Usted nunca ha hablado con esa persona. Esa persona le cae a usted de pesada. Es difícil amar. Pero dice el mismo Jesús que amar a los amigos y a la gente que te aman es lo más fácil. Lo que te hace extraordinario es amar a tus enemigos. Eso sí verdaderamente es extraordinario. Tú poder orar por ellos, pedirle a Dios que bendiga a ese que me rayó el vehículo. Amén. Pedirle a Dios que bendiga a ese que le echó arena al tanque de combustible. Cuando nosotros llegamos a ese nivel de madurez espiritual, tenemos las puertas abiertas en los cielos para bendición en nuestra vida. Amén. Por eso le decía que aunque usted sea una persona asidua en la iglesia, que no falte a la iglesia, eso no significa nada sin antes cumplir esto. Yo quiero confesarle que hace un tiempo, no es que dejaron de impresionarme, yo creo en las profecías. Yo creo que Dios usa a los profetas. Y creo en la unción y creo en que Dios se mueve en todas esas cosas. Pero algo me llevó a reflexionar y fue el mismo Espíritu Santo de Dios. Me dijo, todas esas cosas son buenas, pero no tienen ningún valor si tú no me cumples esta. Que te profeticen y te digan que Dios te va a bendecir, que Dios te va a entregar una casa, que Dios hace tal cosa, te paga una deuda. Eso es importante, Dios lo dijo, Dios usa sus hijos. Pero si tú no me cumples los principios, esas promesas se quedan ahí. Ya ustedes ven a qué nivel llega de la importancia de cumplir los principios del reino. Que aún yo reciba la palabra, aún yo reciba la profecía de un hombre de Dios y usado por Dios, no surge ningún efecto si yo no me alineo a los principios de Dios. Amén. Amén. Y por eso le decía la semana pasada de que a veces nos dan la palabra y nosotros creemos que es que Dios no usó a ese hombre o a esa mujer, o que fue un invento de ese profeta o esa profeta. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos violentando unos principios que nos impiden alcanzar esa palabra, esa profecía que nos dieron. Amén. Amén. Entonces, por eso no es que no me goce, yo me gozo muchísimo, pero dejó de impresionarme mucho esas cosas y empecé a enfocarme en lo que Dios demanda de mí. Y en este día yo no vine a aumentar sus emociones, ni a ponerlo a usted a que dé patica, brinque hacia arriba con palabras que usted quiere escuchar. Yo lo que quiero enseñarle y dejarle un legado, y es que para usted cumplir el propósito que Dios tiene en su vida, para usted ser verdaderamente un hijo admirado
Y para usted ser un buen siervo, usted tiene que someterse a la constitución del reino. Y que usted no logrará alcanzar absolutamente nada de aquello que se proponga y que haya sido prometido sin antes someterse a su principio. Amén. Cuando usted llega al banco, allí hay un letrero que dice no lentes, no armas de fuego, no gorras. ¿Y qué usted hace? Se despoja de todo eso. Usted se está subordinando a las reglas de ese lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué sucede cuando usted cumple esas normas? Usted se para en la fila, ningún seguridad le dice a usted que no puede estar ahí. La cajera no tiene derecho para decirle que usted no puede hacer una transacción. Puede venir el gerente, no le dice nada, porque usted se está sometiendo a las reglas de ese lugar. Y cuando usted llegó a caja, que le llegó su turno, su cheque fue cambiado y a usted le dieron el cambio de ese cheque. Usted cumplió las normas y a usted le cumplieron. Amén. Amén. Cuando yo me someto a los principios de Dios, habían promesas que no llegaban, pero una vez yo me someto, cumplo los principios, esas puertas son abiertas. Amén. Y llega a nuestra vida lo que nosotros estábamos esperando. Amén. 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 Ahora, lo contrario a esto es que si cuando usted llegue allí al banco, el seguridad le dice, mire, tiene que quitarse la gorra, no puede, y usted dice que no. Mire los lentes, y usted se hace el chivo loco. Llega un momento que el seguridad le dice, tiene que abandonar, tiene que salir del salón. No, pero que me quité la gorra, pero me dejé los lentes. Dice, no, pero que también tiene que quitarse los lentes. No, pero que yo no estoy haciendo daño a nadie. No, tiene que quitárselo, si no usted no puede estar aquí. Es un simple banco. Amén. Amén. ¿Qué sería el reino de Dios? Amén. Entonces, esa persona que no obedeció a esas normas de ese banco, sale con su cheque sin cambiarlo. Sí. No cumplió su propósito, ni tampoco recibió lo que esperaba, que era llevarse el dinero de ese cheque que iba a cambiar. ¿Por qué no sucedió eso? Por violar los principios. Violó los principios y las reglas de ese banco. Amén. Recuerden que yo les decía que cuando trato un tema, me toca la parte de la prédica, yo le pongo ejemplos fáciles del diario vivir para que ustedes puedan entender perfectamente lo que les quiero enseñar. Entonces, esa persona no logró su objetivo porque no se sometió a las normas. De la misma manera, si usted no se somete a las normas y a los principios de Dios, del reino de Dios, usted no va a lograr sus objetivos. Amén. Ustedes ven que es sencillo de entender. Por eso es la importancia de conocer los principios de Dios. Quizás usted no esté brincando hoy ahí donde está, y quizás su corazón no esté palpitando de emoción, Amén. pero sí se va a llevar algo que puede transformar su vida, Amén. que es cómo yo caminar y vivir bajo las normas y principios del reino de Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso. Santo. Yo le decía a uno, lo toco rápidamente, y es un mandamiento, el único mandamiento con promesa. Es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Esto es un principio del reino. Y si usted lo violenta, no crean que le va a ir bien en la vida. Pero si usted lo violenta, tampoco considere que usted va a tener muchos años de vida. Porque dice ese principio, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Lo primero es que si tú no lo haces, no te va a ir bien. Sí, sí. Y segundo, tampoco va a tener una vida extendida, muchos años de vida, porque lo dice aquí.
Pero lo más grande de todo esto, le digo que por encima del amor que Dios le tiene, que es infinito, es inmenso, Dios no viola su principio. Mire, que Dios nos ama tanto que entregó a su único hijo para que muriera en la cruz por su pecado y por los míos. Pero una vez ya eso sucedió, también hay unos principios y unas normas aquí, que aún el mismo Dios, si usted lo viola, Él es misericordioso y es todo amor, pero te dice: sométete a mis principios, Amén. Amén. sométete a estas normas para que te vaya bien en la vida. Amén. Entonces, procure estar bien con su padre. No importa cómo haya sido su vida, su infancia, si lo maltrataron, si lo dejaron, si lo abandonaron, todo lo que usted considere. No lo haga por ello. Porque usted me dirá, y es cierto, humanamente hablando, hay padres que no merecen ni siquiera que sus hijos lo visiten, porque aún todavía buscan la manera y ellos siempre están contrarios. Pero lo que te hará grande frente al reino de Dios es que aún por encima de todos esos defectos que ellos tienen, aún por encima de que Él te abandonó, que te maltrató, que ni siquiera te reconoció, tú ni siquiera tienes su apellido, pero tú sabes que lleva su sangre. Por encima de todo eso, si tú quieres, no lo hagas por ello. Hazlo porque tú sabes que tienes que cumplir un principio allí en el cielo. Amén. Y que antes que tú ames a tu padre, tú amas al Padre que te creó. Y antes de tú someterte a las normas de tu Padre terrenal, tienes que someterte a las normas de tu Padre celestial. Amén. Amén. Entonces, cuando tú logras rebasar esas vicisitudes que a veces dañan nuestras emociones y que a veces cargamos con cierto remordimiento y resentimiento de algunos padres, no es mi caso, gracias a Dios. Amén. Pero yo sé que se hace difícil, pero no lo hagas ni siquiera por él. Hazlo porque tú sabes que tú tienes que cumplir ese principio y que sin ese principio tus días aquí en la tierra no serán alargados, pero tampoco te irá bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano, Amén. y para siempre su misericordia. Así es. Gracias. De manera que lo que le quiero explicar esta mañana es que no solamente venir a Cristo, ahí está tu salvación. Cuando tú aceptas al Señor, está tu salvación. Pero hay algo más después de esto. Y se lo decía hace un momento, hay promesas que están ahí, que tienen nuestro nombre y que no han podido ser alcanzadas por nosotros, no porque nosotros quizás no seamos buenos hijos. Lo que pasa es que por muchos años no se nos enseñó los principios que tenemos que someternos para alcanzar a esa promesa. Se nos ha profetizado mucho, se nos ha dado muchas promesas terrenales, se han movido mucho nuestras emociones y se nos ha hablado de un evangelio de mucha prosperidad, de muchas emociones, de muchas profecías, de muchas cosas materiales, pero se le ha escapado enseñarnos cuáles son los principios para alcanzar esas promesas. Amén. Amén. Y en muchos de los casos ni siquiera ellos que te están profetizando, que te están diciendo que van a hacer, que Dios va a hacer, que Dios te dio, que Dios te salvó, que Dios te entregó, ni siquiera ellos conocen estos principios. Y muchas veces si lo conocen no lo cumplen. Entonces es más fácil mover tus emociones que confrontarte con la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
no importa ni que tú seas un visitante frecuente ni nada por el estilo para tú alcanzar la promesa. Si no cumple los principios, no llega a alcanzar la promesa. Y estas leyes, estas normas, no tienen etiqueta. Los principios del reino no tienen etiqueta, ni religión, ni color. Esto es para todos. Usted me diga que se fue al oriente, los musulmanes, si no cumplen estos principios, tiene la misma consecuencia. Usted se va a China, que ellos tienen su Dios, que si no cumple esos principios, lamentablemente. Porque Dios es justo. Esto es como la luz. Cuando la luz llega, le llega a usted y al vecino no, porque el vecino es extranjero. Cuando la compañía de electricidad le va a dar la luz, se la da a aquel porque es blanco o verde y a este porque es indiecito no. No hay excepciones, ¿verdad que no? Cuando le llega a todos. Los principios de Dios nos alcanzan a todos. Amén. En el reino de Dios no hay religión. Yo no le quiero predicar una religión. Yo le quiero predicar una relación con el Dios real, tu creador. Amén. Yo quiero enseñarte qué es tener una relación con tu creador. Amén. Más que darte una palabra que te motive, yo quiero enseñarte cuáles son los principios que Dios quiere para que tú te conviertas en su amigo. A Dios no lo mueve tu linda voz, Amén. ni tu buen vestido, ni tu buen traje. A Dios lo mueve la obediencia de un buen hijo. Aleluya. Eso abre las puertas de los cielos para que tú alcances todo lo que Dios te ha prometido. Gloria. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Están calladitos ahí, me gusta. Están aprendiendo. Aquí viene este principio. Tercero, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con amor. Miren, les voy a decir algo a los que son empleados y a los que tienen quizás empresas también. La violación de este principio ha estancado muchísimas bendiciones a mucha gente, aún a los cristianos. Pero ustedes no se imaginan cuánto les retiene la violación de ese principio las bendiciones de ustedes o de todos. Obedezcan a sus amos con amor. Nos dice en el libro de Efesios 6:5. Le voy a leer rápidamente ahí para que ustedes vean qué nos dice aquí. Lo pueden buscar. Efesios 6, capítulo 5. Efesios 6, versículo 5. Gloria a Dios. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Oigan, ¿como a quién? Como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Un consejo sabio: si usted no se siente bien en su empleo, si usted no se siente cómodo, si usted entiende que no puede cumplir las normas que están ahí,
váyase. Porque eso va a traer como consecuencia estancamiento de tus bendiciones que tú no te puedes imaginar. Lo dice aquí en la palabra. Por eso quise leérselo. Si usted no va a hacer las cosas en su trabajo con amor, no la haga. Porque dice ahí que obedezcan como a Cristo. O sea que cuando yo voy a hacer algo para Dios, yo lo hago con amor. Y trato de hacerlo con excelencia. Lo más que yo pueda. Este principio nos lleva a estancamiento de nuestras bendiciones. Amén. Amén. De manera que si usted en su empleo está maldiciendo, quejándose, criticando, hablando mal de su jefe, acabándolo, usted está estancando su bendición. Aleluya. Este es un principio muy delicado. Por eso le dije ese consejo sabio. Si usted no se siente cómodo, márchese. Porque usted no sabe lo que usted está generando en el reino de Dios. Amén. 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 Porque cuando tú oraste y te llamaron y te aceptaron, te emplearon, tú celebraste. Sí, así es. Entonces, ¿por qué después que lo tienes, estás quejándote, maldiciendo, hablando mal de tu jefe, del mismo jefe, que él que te está pagando, claro está por tu trabajo, pero que con ese dinero que tú pagas tu casa, tú le compras la leche a tus hijos, tú mandas a tus niños al colegio, tienes un seguro y tienes otros beneficios? Siéntete agradecida de Dios y luego de esa empresa y de esa persona que te empleó. Amén. Porque cuando sonó tu teléfono, quien tocó el corazón de ese señor fue Dios. Amén. Entonces ese empleo no te lo dio él es el dueño de la empresa, pero ese empleo te lo dio Dios. Amén. Cuando tú te estás quejando de Dios. Y cuando viene que tú lo estás reclamando en oración y tú estás orando para que te promuevan, o porque ya tu sueldo no te alcanza, tú estás orando para que te aumenten de sueldo. Me imagino que llega otro ángel y le dice: mira, hay una hija tuya orando, hay un hijo, su sueldo ya no le alcanza, hay una vacante y ella está orando para que la promuevan, vamos a dársela. Cuando ese otro ángel que está encargado de abrir la puerta para esa bendición tuya dice: ah, espérate, si ven, se va a su padre y dice: ah, pero espérate, Radamés no suelta a ese jefe de él, eso acabándolo con todos los empleados, diciendo que ese hombre esto, que ese hombre aquello, que ese hombre, es maldiciendo, es quejándose. No, mira, ese Radamés está violando un principio que me obliga a mí a no abrir esa puerta. Hay una vacante, puede de que llegue el aumento, pero él está violando los principios. Pero mira que ese es un siervo de Dios, ese muchacho ama a Dios con locura, ese muchacho mira todo lo que hace para Dios con excelencia. Es un líder allá en la iglesia, los jóvenes. A mí no me importa que sea líder, pero que un cristiano dice: yo no tengo religión. El ángel le dice. Y el otro me imagino diciendo: pero mira que ese muchacho honra a su padre. Dice: sí, pero me está violando este principio. Amén. Amén. Ama a Dios con locura. Sí, pero sigue violando aquí. Es un cristiano que muchos, quieren ser sus amigos. Sí, pero no importa. Mi misión aquí es que se cumplan esos principios. Y si él no lo cumple, no califica para ese ascenso. Amén. No sé si me entienden. Amén. De manera que tratemos a partir de hoy Amén. de visualizar la vida y enfocarnos de cómo caminar.
Gloria. Una de las cosas más importantes que nos puede pasar a nosotros, cristianos o no, visitantes, ha sido común a la iglesia o no, es conocer los principios que Dios tiene en su reino. Amén. Amén. Porque cuando tú logras conocer los principios, ya tú sabes cómo alcanzar la promesa de aquel profeta. ¿Por qué? Porque ya conoces los principios que te llevan a alcanzar esa palabra que te dio de parte de Dios. Amén. Así que no pretenda que Dios te va a ascender de puesto si tú estás violando ese principio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuarto, y voy terminando. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque toda autoridad aquí en la tierra es puesta por Dios. Otro consejo sabio: usted puede estar o no estar de acuerdo con las autoridades que estén gobernando, que estén comandando en un departamento, pero que eso no lo lleve, aunque usted no esté de acuerdo, eso no lo lleve a violentar esa norma. Yo podré estar o no de acuerdo con el presidente de turno, con el que salió, con la ministra de tal departamento. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero yo me someto a esas autoridades. Amén. Porque son puestas por Dios. Amén. Siempre y cuando esas autoridades no choquen con los principios de Dios. Amén. Porque si usted ahí automáticamente choquen con eso, usted no está siendo desobediente. Usted está siendo desobediente a lo que ellos como autoridades le quieren imponer, pero usted está siendo obediente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y por encima de esa constitución nuestra está la constitución del reino. Amén. Amén. Por encima de las normas y reglas que tengan las autoridades de turno están los principios del reino. Amén. 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 Gloria a Dios. De manera que debemos de someternos todos. Quizás nadie te vio cuando te fuiste en rojo y burlaste a alguna autoridad, te le escapaste. El amén en ese momento no tenía un vehículo, no tenía un motor para salirte y tú te fuiste. Pero en la constitución del reino, allí hay una facturita a nombre tuyo. Bueno. Amén. Esta es la importancia de conocer los principios de Dios. Cuando tú conoces los principios de Dios, tú te afianzas a la esperanza de que tú vas a alcanzar la promesa que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Las esperanzas no están en el tiempo. O sea, mi esperanza no está en el tiempo, sino en lo que yo creo que Dios me prometió. Amén. Tan sencillo que Abraham nunca perdió la esperanza en que iba a ser papá. O sea, la esperanza de Abraham no estaba en el tiempo, sino en lo que estaba creyendo. Por eso cuando tú conoces los principios de Dios, del reino de Dios, tu esperanza ya no son puestas en lo que tus ojos ven, sino en lo que tú estás creyendo. Amén. 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 Yo me imagino que a Abraham le decían: pero ¿y cómo tú vas a ser papá? Dime, ya han pasado tantos años después que tú recibiste esa promesa. Dime, el pueblo de Israel allí 400 años. Ellos no creían en el tiempo. O sea, su esperanza no estaba puesta en el tiempo, sino en lo que estaban creyendo de Dios. Amén. ¿Qué te digo con esto? Que si Dios te prometió que ibas a tener un hijo, que iba a ser libre financieramente, que te iba a sanar de tu enfermedad, tu esperanza no puede estar en el tiempo que transcurra en llegar a esa promesa. Tu Amén. esperanza tiene que estar puesta en el Dios que te dio esa promesa. Amén. Amén.
Dice Pablo en el libro de Romanos 8:26, ustedes no saben pedir como conviene. Esto me llevó a entender, Dios me llevó a entender aquí en ese versículo, de que cuando decía, o sea, muchas veces lo he escuchado en prédica y eso, ustedes no saben pedir como conviene porque piden para su propio deleite y esas cosas. Y eso está bien. Se lo voy a leer. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Saben qué? Yo entendí algo más aparte de lo que siempre se nos ha explicado, de que nosotros no sabemos pedir, pedimos mal, porque pedimos muchas veces, dice en el libro de Santiago también, para nuestro propio deleite. Pero esto va más allá de eso que nosotros se nos enseñó. Cuando Pablo dice que no sabemos pedir porque no pedimos como conviene, es porque muchas veces nosotros nos estamos adelantando a lo que Dios nos quiere dar. Quizás no es el momento de que tú tengas ese carro, quizás no es el momento todavía de que tú hagas ese préstamo para adquirir esa casa. Ahora, si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos guíe, dice ahí que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, Él nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra falta de conocimiento. Por eso tenemos que dejarnos guiar del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero no obstante eso, se va más profundo. No piden, o sea, no saben pedir porque, no piden como conviene. ¿Saben por qué no sabemos pedir? Porque antes de yo doblar mi rodilla a pedirle a Dios que me abra una puerta o que me cure esta enfermedad, antes que eso, yo debo de ponerme a cuenta con Dios y pedirle perdón porque yo le fallaba a mis padres, le falté respeto a mis padres, porque yo no honro a mis padres, porque yo no cuido a mis padres, porque yo no protejo a mis padres. No pido como conviene, porque lo que yo debería de hacer antes de pedir que se me sane o que me bendiga, que me prospere, es yo pedirle perdón a mis padres, ponerme a cuenta con ellos. Entonces yo no estoy pidiendo como conviene. Automáticamente yo vaya y me ponga a cuenta con mis padres, yo proteja, le dé la protección que Dios demanda como hijo. Esto que yo quería pedir me llega automáticamente. Por eso dijo Jesús: busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Primero procuremos, y eso es lo que le quiero enseñar este día, procuremos conocer los principios del reino y conocerlos y aplicarlos. Y no te preocupes por la casa que tú querías, porque eso te va a llegar. No te preocupes por la salud, porque Dios te va a sanar. No te preocupes por el alimento, porque Dios te lo va a dar. Por eso Jesús decía, no se afanen por el día de mañana. ¿Por qué afanarse tanto? ¿O acaso ni aún Salomón se vistió como esos lirios? Las aves del cielo, ¿quién le da de comer? ¿Quién le da de beber? Usted no se preocupa por eso. ¿O hay alguien, usted conoce un departamento en el gobierno que esté encargado de darle de comer y beber a las aves del cielo? Yo no conozco ese departamento. ¿Y quién le da? Dios. Y si Dios lo hace con ellos, ¿qué más no va a hacer con nosotros? Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Que nosotros obedezcamos y nos sometamos a los principios que Él tiene establecido en su reino, para que nosotros podamos alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Gracias, Jesús.
Ahora bien, nosotros tenemos a alguien, y aquí voy terminando, que está conspirando día a día a que nosotros no cumplamos estos principios. Y ese es nuestro adversario, Satanás. Él nos incita y nos lleva a las tentaciones para que nosotros entremos en desobediencia y por ende nos separemos de Dios. Dios dice, ama a tu esposa, y Satanás hoy nos está diciendo, ama a tu esposo. Dios te dice, esposa, ama a tu esposo, sométete a él. Y Satanás hoy está diciendo, esposa, mujer, sométete a tu otra mujer. De igual manera los mendigos que vemos en la calle. Amén. Hoy lo vemos así, mañana no sabemos. Quizá, y yo lo he dicho en ocasiones aquí, quizá ese mendigo que tú estás menospreciando hoy en la calle, que lo echa al menos y quisiera tenerlo hasta distante tuyo, quizá el que mañana Dios tenga en un púlpito dándote la palabra de sanación de tu enfermedad o de uno de tus familiares. Por eso no debemos de juzgar a nadie, ni subestimar a nadie, ni te creas más que nadie. Amén. Amén. Dice en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Eso lo dice todo. Amén. Todo. No sé si usted había visto este versículo desde este enfoque. Y hoy que le estoy dando estos principios del reino, lo va a entender mejor. Miren lo que dice. Sí, dice el mismo Jesús está hablando. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Oigan, pidan lo que ustedes quieran y se les concederá. Pero ¿cuál es lo que viene antes que eso? Si sus palabras permanecen en nuestros corazones y las cumplimos. O sea, nosotros no tenemos absolutamente una barrera. Nada nos puede impedir, ningún ángel nos puede impedir, ningún arcángel, nadie nos puede impedir lo que nosotros pedimos, si la palabra de Dios y los estatutos de Dios permanecen en nuestros corazones y nosotros lo aplicamos. Amén. No lo dijo cualquiera, lo dijo Jesús. Amén. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que ustedes quieran y se les concederá. Amén. Así que no nos quejemos en la vida. Más bien, antes que esto, busquemos el reino de Dios. Busquemos cómo cumplir esos principios. Nosotros somos muy dados a quejarnos y con ñoñería y con tanta cosa y una quejadera. José nunca se quejó. Y todo lo que sucedió en la vida de José, si lo vemos desde el punto de vista, fue injusto. Pero todo eso Dios lo usó para llevarlo desde la cárcel a palacio. Amén. Amén. Aleluya. Así que pónganse de pie y con esto concluimos. Quiero que tú cierres tus ojos ahí donde está y levantes tus manos. Yo quiero hacer una oración. Para que Dios abra el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí. Y para que el mismo Espíritu Santo de Dios te guíe a cumplir los propósitos y los principios del reino de Dios, para que tus promesas sean alcanzadas. Aleluya. Padre eterno, Sí, Señor. aquí estamos frente a ti, Señor. Aleluya.
Reconocemos que te hemos fallado. Reconozco que por mucho tiempo te he desobedecido. Santo Dios. Reconozco que quizás no he sido un buen hijo o una buena hija. Sí, Señor Padre. Pero hoy, en esta mañana que tú has preparado para mí, para abrir mi entendimiento, Oh, Padre. yo quiero comprometerme contigo Sí, Señor. y decirte que yo quiero ser una buena hija, un buen hijo. Padre, bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero, Padre eterno, que tú me encamines a través de tu Espíritu Santo para yo cumplir cada una de los principios que tú tienes establecido. Yo quiero agradarte. Yo quiero obedecerte. A partir de hoy yo quiero ser el hijo que tú siempre soñaste ver en mí. Aleluya. Así que ahí donde tú estás, díselo a Dios y dile: Padre, perdóname, Sí, Señor. porque si violé algunos principios de esto fue porque nunca me lo enseñaron. Y si aún ya lo conocía y lo estaba violando, esta mañana tú has hablado a mi corazón y me has dado a entender que yo no alcanzo las promesas que tú tienes para mí, porque no cumplo tus principios y no me someto en obediencia a tus estatutos. De manera que yo quiero abrir mi corazón y que tú entres a él, para que tú limpies todo aquello que no es de tu agrado, para que tú sanes cada una de mis heridas y para que tú pongas en mí tanto el querer como el hacer, para yo cumplir con obediencia y con amor cada uno de tus principios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Señor Jesús te bendiga. Señor Jesús te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.